Bienvenidos a todos a un nuevo video en Split Aces. Nos encontramos continuando nuestra serie Practica tu estrategia básica. El día de hoy les traigo a Iwo, que es un streamer bastante conocido en este lado de Latinoamérica. Bien, vamos a analizar su juego para ver si es tan bueno como él cree que dice tener. Bien, Iwo se encuentra en la segunda postura. Y me parece que su amigo está en la tercera. Están jugando uno al lado del otro. Ya, primer error. Iwo es el típico gambler que insulta la suerte de los demás. Eso no está bien. Eviten por favor ser así en las mesas de Blackjack. No traten de llamar la atención más de lo necesario. Bien, de la primera postura tomó la decisión correcta. 12 contra 2 es pedir. Y en 14 te plantas. Bueno, Iwo debería doblar aquí. 11 contra 2. Una doblada sencilla. Bien, toma la decisión correcta. Veamos qué le dan. 18. No es tan bueno. Pero es la decisión correcta. Ya. Umiwo, par de 9 contra 2. Debería abrir ese par de 9. No lo hizo. 13 contra 2 es plantar. Ya. Como que... Ah, él está jugando dos posturas. Está jugando la segunda y la última. 14. Ah, la miércoles. ¿Cuántas cartas? 21. Pero 13 contra 2 no es pedir. No entiendo por qué piensa que debía pedir. Es raro. En sí no era pedir. 13 contra 2 no es pedir. Es plantarte. Bueno, comentándoles, Iwo es el típico... Es el típico jugador gambler que tiene noción del juego. No juega perfecto, tiene noción. Y piensa que siempre toma la decisión correcta. Bien, continuemos. Esperen. Espérate. Aguanta tu carro. Me parece o tenía 20. No sé si logran ver aquí. Tenía 10, 10, 20. Y este tipo abre dieces contra un 6. Lo cual solamente los jugadores avanzados o los idiotas lo hacen. Disculpen la palabra. Abrir dieces contra 6, 5, 4 sí se hace, pero es bajo un determinado momento. Por lo general cuando la cuenta está alta, pero este tipo ni siquiera juega bien la estrategia básica, no creo que esté contando. Ya, este es un error que ustedes deberían evitar a como de lugar. Abrir dieces contra 6 sí se hace, pero solo los jugadores avanzados lo hacen. Bien. No entiendo por qué lo abrió, pero bueno, continuemos. Veamos. Otro 21 sacado debajo de la manga. A ver, ¿cuánto hacía si no habría? Bueno, acá el tipo supongo que habrá doblado. 10 contra 6 es doblar. Le daban 7, ¿no? 17. El 5 iba para acá. Ah, el 5 iba para acá. Mira, acá te plantas 12 contra 6. Ya tienes 6 más 6, 12. Más 5, 17. Este tipo ganaba, este tipo ganaba. ¿Ven cuando toman una decisión errónea? Bueno, eh, a través de simulaciones se ha demostrado que compartir mesa con jugadores avanzados, novatos, o sea, no importa, no impacta tu juego, ¿no? No importa, o sea, da lo mismo. Es lo mismo si juegas con alguien, con un contador de cartas, con un jugador avanzado, o si juegas con un completo gambler, ¿no? Que no tiene ni idea del juego. No afecta mucho el resultado. Pero claro, aquí tú ves que esa jugada de abrir dieces les ha costado la mano a todos. Bueno, salvo a él que tuvo Blackjack. Pero les ha costado la mano a todos. Aquí es donde ya te empiezan a marcar como mal jugador o gambler. O en la mesa de Blackjack te miran y de verdad te quieren sacar de la mesa, ¿no? Con la mirada. ¿Por qué no te vas? Te invitan a irte. Porque en sí, esta jugada les ha costado la mano a todos. Bueno, salvo a él, ¿no? Por su Blackjack.
pero todos han perdido gracias a esta apertura de dieces. Continuemos. Bueno, lo has arruinado, amigo. No debiste abrir dieces contra 6. Deberías jugar solo estrategia básica si no eres un jugador avanzado. Y 10, par de 10, 20 contra 6 no se abre. Bueno, te has sacado 21 porque abriste tus 10, es genio. Veamos esta nueva mano. Les comento algo. Ustedes pueden practicar. Les sirve mucho ver videos así o ver Casino Online para practicar el conteo, porque como ven es muy lento cómo reparte las cartas. En un casino real la velocidad es más rápido. Inclusive hay dealers que te reparten increíblemente más rápido. Bien rápido lo reparten las cartas y si no estás acostumbrado puedes perder la cuenta rápidamente. Bien. 15 contra 8 es pedir. ¿Qué hace Umiwo? Se planta. Error. Error de estrategia básica. Pudrick también. 16 contra 8 se pide. Error. Oye, 16 tenía que haber pedido. Tienes que haber pedido 16 contra 8. Miren, no parece un error tan grave, pero 16 contra 8 al plantarte, estás regalando como un 0, ¿cuánto es? Un 2% me parece de ventaja. Ya más adelante cuando analizamos la estrategia básica vamos a ver cuánto realmente de porcentaje te cuesta cada decisión errónea. Pero 16 contra 8 es un error grave. Si no pides es un error grave. Bien, par de ases contra 2, abrir, decisión fácil. ¿Quién más? Miren, Umiwo tiene que pedir. Miren, Umiwo es hasta ahorita el jugador que veo que está jugando mejor. ¿Por qué le dice suertudo? Siempre toma la decisión correcta. Cuando toma la decisión correcta, lo usual es que ganes más manos. Claro, 12 contra 2 se pide. Lo gracioso es que creo que él tuvo 12 hace manos anteriores y no pidió. Bien, se cambia de mesa. Ven, esta es una dealer que reparte las cartas más rápido. Tiene 10 contra 4, es doblar. Acá hay una mano interesante, 12 contra 4, que es una de mis deviaciones favoritas. Acá es plantarte según estrategia básica, pero según cómo va el conteo, puedes pedir. Esa es mi mano favorita, 12 contra 4. 12 contra 4 es pasar. Umiwo salva. Con 14, ¿qué va a hacer? Tiene que plantarse. ¿Qué va a hacer? ¿Qué piensa? ¿Qué va a pedir? A ver. Uy, sí le quitó el 21. 15. ¡Ah, su máquina! Por eso odio los casinos online. Te sacan 21 debajo de la manga. Hay una teoría que Expose dice que me da mucha risa. Es que él dice que las cartas... O sea, todo esto es virtual, ¿ya? Él dice que todo esto es virtual. Y las cartas te la van proyectando de acorde a la situación. Ellos determinan cuándo gana el jugador y cuándo no. Expose lo dice y es muy gracioso porque a veces parece que tiene razón, la verdad. A ver... Ya hizo all-in, 2 posturas. Ya no tiene más dinero. Blackjack. ¡Wow! Doble Blackjack. Eso es muy poco común, ¿no? Inclusive como jugador avanzado es raro. Eso solamente me pasó una vez. Doble Blackjack en 2 posturas es muy difícil. Ya, error de su amigo. A2 contra 4 es pedir, no es doblar. Bueno, para su suerte le dieron un 5 haciendo un 18. Pero qué muy buena jugada. Bueno, buena jugada no, tuvo suerte, le tocó 2 blackjacks. No sé si van analizando las jugadas. Miren, aquí Pudrick simplemente debió haber pedido. No entiendo por qué dobló. Aunque bueno, le tocó por suerte. Bueno, A5-2, o sea, es una 7. A7 contra 4 es
plantarte si doblar no está disponible. O sea, igual con esta carta se iba a plantar. Pero no sé si él sabe eso. Uno no sabe si los jugadores realmente conocen la estrategia básica o simplemente están gambleando. Ace, ya, según estrategia básica, nunca se paga seguro. Según jugador avanzado, hay momentos donde sí conviene pagar seguro. Pero como estamos en estrategia básica neta, hay que evitar pagar el insurance o seguro. Bueno, le sacaron Blackjack, se acabó la ronda inmediatamente. Bien, veamos. Primera postura. Ya, esto es algo de gamblers. O sea, apuestas más cuando se te canten las pelotas. No cuando tienes la ventaja o cuando sabes que las cartas buenas están ahí en el deck todavía. Pero este es de gambler, ¿no? Apostar ya cuando estás perdiendo, por así decirlo. Par de 10, eso está bien. Una buena mano. Eviten, por favor, ese tipo de jugadores si están en la mesa. Si alguien más está con suerte, ya es su día, simplemente. Ustedes no están ahí para insultarlos o criticar. Simplemente jueguen. El Blackjack es un juego individual. El Blackjack es un juego individual, no es un juego de equipo. Bien, en las mesas cada uno está por su lado. Va a ser... Este tipo sí es un gambler, ¿eh? Ha apostado todo. Y para su mala suerte me parece que la cuenta ha bajado porque he visto un montón de cartas altas. Dieces, ace. Yo creo que acá la desventaja es mayor a lo que tenía. A ver qué tiene. 10. No hay que tenerle miedo a un 10, chicos, ¿ya? Si eres un gambler, claro, le tienes miedo a un 10 porque piensa que tiene un 20. Pero solo el 30% de todas las manos que juega el dealer tiene un 10 ahí en la carta oculta. O sea que no siempre tiene 20. Traten de evitar pensar que tiene 20 y jugar por miedo. 13 contra 10 es pedir por parte de Putrick, voló, pero bueno, es la decisión que tiene que tomar. 8 más 10, 16, 16 contra 10 tienes que pedir. A menos que la cuenta sea positiva, ahí te plantas. Pero bueno, como acá no hay forma de contar, como el Blackjack Online es tan malo para jugar avanzado, no se puede. Pidió. Bueno, la decisión correcta pidió, tuvo que pedir. 7, pedir también. 9, pedir. Bueno, este streamer también... Rayos, 15. 15 tiene que seguir pidiendo. Se plantó. Error. Error. A ver, ¿qué tiene? 20. Miren, estadísticamente solo el 30% de veces el líder tiene un 10 debajo, ¿ya? Pero en Blanca ya online creo que es 60-70%. No me pregunten cómo. No me pregunten cómo yo sumo eso, pero en Blackjack Online el líder 70-80% de las manos que tiene, siempre tiene buenas manos, ¿eh? Nunca lo vas a ver así. Bueno, no es común que lo veas con un 14, un 13. No. Mira, otro 10. Mira, un 2. Un 2 tampoco es tan malo. O sea, no es una carta mala el 2. El 2 se acomoda con mucho. Bueno, las ventajas de ver Blackjack Online es que puedes practicar el conteo, porque es muy lento, muy lento. Bien, a ver, ¿qué vamos? Oye, a ver, 12 contra 2 su amigo debió pedir. Putrick debió pedir 12 contra 2. No pidieron, veamos. Le robaban el 3. Igual volaban, mira, si pedían. Bueno, estamos analizando aquí cómo juegan sus compañeros. El streamer tiene noción. No juega perfecta estrategia básica, pero tiene noción, por así decirlo. Y sus amigos también. Tener noción en cuánto equivale la ventaja del casino, bueno, varía de 2 a 5%. Si tienes noción. Si juegas estrategia básica perfecta,
Solo es 0.5% la ventaja. Veamos. Bien, este es un tipo... Ustedes lo están viendo. Es un gambler. Un gambler. Pero miren. O sea, se va haciendo una apuesta máxima. Cuando ándate a saber por qué lo hizo, pero lo hizo. Ya. Lo están escuchando, ¿verdad? Bueno, ya va a acabar el video. Lo están escuchando, ¿no? Este tipo... Este tipo de... Bueno, es un mal jugador, así, en términos globales. Primero, no tiene estrategia básica perfecta. Segundo, están escuchando cómo está que insulta a ver, ¿qué es esta? La quinta postura, a un Miwo, por salirse. Porque te va a decir seguro que ha cambiado el flujo de las cartas. ¿No? Que ahora, porque él se fue, ahora mágicamente el dealer tiene mejores manos. Vamos a seguir escuchando. Bueno, ya escucharon que le estaban insultando. Umigo, ¿por qué robó? Eviten ser así en las mesas, por favor. Ah, su madre, este tipo sí juega mal. ¿Cómo va 15 contra 4? ¿Por qué no pedí? ¿Qué? ¿En serio ibas a pedir 15 contra 4? Mi 20 dice que en serio iba a pedir 15 contra 4. Ya, ese no es una mala decisión, ese es directamente una burrada. Ahora que veamos más adelante el tema de estrategia básica, van a ver que hay errores que si ustedes cometen, o sea, el casino tiene cierta ventaja ya, pero si ustedes cometen errores como supuestamente pedir 15 contra 4, ya, mejor regálenle su dinero al casino. Así de simple. Ya no jueguen, mejor vayan y dónenlo. ¿En serio iba a pedir? 4 flying, bueno, 4 es una carta voladora, no es la mejor, pero es una carta voladora. As 15, uno más. 21. Ah, su madre. ¿Cuántos 21 han hecho en su stream? Y sacados de... Sacado debajo de las piedras, ¿ah? ¡Qué daño! ¿Cómo? ¿Cuántos 21 le han hecho así? ¡Qué horrible! Ah, sí, el Black es una basura, pero... Pero eso es para que ya nunca vuelvas a jugar Blackjack Online. Bueno, brutal. Brutal cómo ha perdido. Rayos. Pero bueno, es la vida de un gambler. Un gambler va a perder más de lo que va a ganar. ¿Va a tener días que gana? Sí, es verdad. Pero más van a ser los días que pierdan. Bien, es por eso que tienen que aspirar a ser jugadores buenos, ¿no? Sabiendo estrategia básica ya eres un jugador bueno. Pero vaya, han visto un gambler perder. Esto es lo que pasa cuando eres un gambler. Wow. Bien, entonces con esto cerramos el video de hoy. Un video más donde hemos practicado un poco de estrategia básica. La verdad, sí ha habido muchas manos interesantes, ¿no? He compartido un poquito de deviaciones. Pero bien, vamos a continuar con las siguientes series ya cuando se entre en materia, ¿no? La estrategia básica, que yo creo que es el tema que más contenido voy a sacar, porque aprenderlo sí es un poco difícil. Son un montón de decisiones que tienes que saber. Bien, con eso sería en todo entonces, amigos. Split Aces despidiéndose.